En este video vamos a demostrar que la imagen inversa de una sigma álgebra mantiene esa estructura, es decir, que la imagen inversa de una sigma álgebra va a volver a ser una sigma álgebra. Nos va a servir para practicar cómo se demuestra que algo es sigma álgebra, practicar la definición de sigma álgebra, por decirlo de alguna manera, y más adelante en el video, al final del video, vamos a ver que en realidad cuando x es una variable aleatoria, eh, pues sirve mucho saber que la imagen inversa de una sigma álgebra vuelve a ser una sigma álgebra, sirve mucho en la teoría de probabilidad. Pero bueno, esto lo tenemos enunciado de manera como de ejercicio. Nos dice que si tenemos dos conjuntos omega y omega prima y tenemos f prima, una sigma álgebra de omega prima y una función x que va de omega a omega prima, entonces esta clase, que es la imagen inversa de la clase f prima, que se define como la clase que tiene todas las imágenes inversas de los elementos de f prima, va a resultar ser una sigma álgebra, pero ahora para el conjunto omega. Entonces lo que nos está diciendo es que teníamos una sigma álgebra para el conjunto omega prima y el conjunto omega prima era el codominio de una función. Entonces al obtener las imágenes inversas, obviamente bajo esa función, pues cada una de estas imágenes inversas nos va a dar un subconjunto de omega prima. Perdón, un subconjunto del dominio, que es omega, no de omega prima, que es el codominio. Y entonces, pues como esas imágenes inversas son subconjuntos de omega, esta clase va a ser una clase de subconjuntos de omega y por lo tanto va a ser una sigma álgebra, pero de subconjuntos de omega. Entonces vamos ahora a proceder a hacer la demostración. Aquí simplemente reescribo que la imagen inversa de esta clase se define de esta manera. De hecho, esta definición sirve para la imagen inversa de cualquier clase. En este ejercicio en particular, esta clase es una sigma álgebra, pero se podría definir de la misma manera la imagen inversa de cualquier clase, aunque esta no sea una sigma álgebra. Y en este ejercicio vamos a denotar esta imagen inversa como f. ¿No? Entonces f va a ser la imagen inversa de la clase f'. Queremos ver que f es sigma álgebra y para esto tenemos que probar que f satisface tres propiedades. La primera es que f no sea vacía. Eh, para esto pues podemos notar que f' pues era una sigma álgebra de omega prima, entonces f' es una colección de subconjuntos de omega prima, es un subconjunto del conjunto potencia de omega prima. Y entonces, al ser sigma álgebra, se debe de tener que omega prima tiene que ser un elemento de f'. Esto lo anoté para hacer notar que el que podemos asegurar que siempre está es omega prima, por ejemplo. O por lo menos es la manera tradicional de demostrar que no es vacía, demostrando que omega está, ¿no? Y entonces omega lo podemos ver como la imagen inversa de omega prima. ¿Por qué? Porque x era una función que iba de omega a omega prima y una de las propiedades de la imagen inversa es que la imagen inversa del codominio, que en este caso es omega prima, siempre es igual al dominio, que en este caso es omega. Y entonces ya escrito de esta forma, notamos que omega es un elemento de la imagen inversa de f'. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo como la imagen inversa de algo que sabemos que ya está en f'. Tiene esta forma de aquí. Y por supuesto, pues esto es lo que definimos nosotros como f. Por lo tanto, omega pertenece a f y f es no vacía. Ahora, la segunda propiedad que tenemos que demostrar que satisface f es que sea cerrada bajo complementos. Para esto vamos a tomar un elemento arbitrario de f, que recordemos es la imagen inversa de f'. Digamos que ese elemento arbitrario se llama a. Y ahora lo que tenemos que demostrar es que el complemento de a tiene que ser un elemento de f. Y aquí es importante tener bien claras las cosas, porque el complemento de a va a tener sentido tomando como conjunto universal omega. Porque si a es un elemento de f, a debe de ser un subconjunto de omega. Esto queda muy claro por lo siguiente. Estamos diciendo que a es un elemento de la imagen inversa de f'. Entonces, si A es un elemento de la imagen inversa de esta clase, a fuerzas debe de existir algún B que sea elemento de esta clase, tal que A sea igual a la imagen inversa de ese B.
porque precisamente esta clase de aquí, la imagen inversa de f', se define como todas las imágenes inversas de los elementos de f'. Entonces, si algo pertenece a esto, a fuerzas tiene que tener esta forma. Y algo de esta manera, algo de esta forma, perdón, la imagen inversa de algún b con esta función cuyo codominio era omega, pues va a ser un subconjunto de omega. Eso por simple definición de la imagen inversa. La imagen inversa de un conjunto siempre va a estar contenida en el dominio. Ahora, como f' es sigma álgebra y estamos diciendo que B pertenece a f' ya es cerrada bajo complementos. Entonces, en este caso, el complemento de B, que sería con respecto a omega prima, va a ser también un elemento de f'. Y entonces el complemento de A con respecto a omega, que es omega menos A, lo podemos reescribir como omega menos la imagen inversa de B, que es este A. Y por propiedades de la imagen inversa, el complemento de una imagen inversa, que sería esto de aquí, lo podemos ver como la imagen inversa del complemento, cambiando el dominio por el codominio. Entonces, este conjunto por propiedades de imagen inversa es la imagen inversa de omega prima menos b. Y ya escrito de esta forma, está clarísimo que como esto de aquí adentro es un elemento de f' y estamos sacándole imagen inversa, todo este conjunto va a ser un elemento de la imagen inversa de f', que es lo que nosotros llamamos f. Entonces nosotros aquí iniciamos tomando un elemento arbitrario a de f y al final mostramos que su complemento con respecto a omega también tiene que ser un elemento de f. Por lo tanto, f es cerrado bajo complementos. Ahora, la tercera propiedad que tenemos que probar que satisface f para que ésta sea una sigma álgebra es que es cerrada bajo uniones numerables. Para demostrar esto tenemos que tomar cualquier sucesión arbitraria, digamos de elementos a sub n con n corriendo desde 0 hasta infinito. También podría ser con n corriendo desde 1 hasta infinito, es equivalente. El punto es que sea una sucesión y que esté totalmente contenida en f. Y lo que hay que demostrar es que la unión de todos los elementos de esta sucesión va a ser un elemento de f. Entonces aquí vamos a hacer algo similar que en el inciso anterior. Vamos a recordar que f es una imagen inversa de esta clase. Bueno, no una, es la imagen inversa de esta clase. Y entonces, si estamos diciendo que esta sucesión está contenida en esta imagen inversa, estamos diciendo que cada uno de estos a sub n es un elemento de esta clase que es la imagen inversa. Entonces, como cada uno de ellos es un elemento de la imagen inversa de una clase, lo tenemos que poder ver como la imagen inversa de algún elemento de esta clase f'. Entonces, tiene que existir a fuerzas una sucesión, digamos, de bn's que esté totalmente contenida en f', tal que AN lo podemos ver como la imagen inversa de ese BN. Y esto pues para toda n número natural. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es si algo pertenece a esta clase, tiene que tener esta forma. En particular, si eso es un elemento de una sucesión, pues podemos encontrar otra sucesión que tenga, bueno, más bien, a los elementos de esta sucesión lo podemos ver como los elementos de esta sucesión, pero con la imagen inversa. Entonces, ahora vamos a utilizar el hecho de que f' ya estamos suponiendo que es sigma álgebra. Entonces, f' ya es cerrada bajo uniones numerables y por lo tanto, como esta sucesión está totalmente contenida en f', la unión de los bn's tiene que ser un elemento de f'. Y por ende, la unión de los an's la podemos ver como la unión de estas imágenes inversas de los bn's. Nada más hay que sustituir esta igualdad que tenemos aquí arriba y luego utilizamos el hecho de que la imagen inversa respeta uniones. Entonces, esta unión de imágenes inversas la podemos ver como la imagen inversa de la unión de los bn's. Y ya escrito de esta forma es la imagen inversa de algo que sabemos que ya pertenece a f'. Entonces este conjunto va a ser un elemento de la imagen inversa de f', que es lo que nosotros renombramos como f. Entonces iniciamos con una sucesión arbitraria de elementos de f y vimos que la unión de los elementos de esa sucesión va a ser un elemento de f. Por lo tanto, f va a ser también cerrada bajo uniones numerables y por lo tanto f va a ser una sigma álgebra. Entonces sí, en efecto, siempre que tengamos una sigma álgebra,
su imagen inversa también va a ser una sigma álgebra. Esto, pues, como decía al inicio del video, es importante en muchas cosas, ya cuando ya se estudian las variables aleatorias de una manera un poco más formal. Y nada más como un pequeño ejemplo, como una pequeña observación, por ejemplo, si tenemos una función que va de un espacio medible abstracto omega f al espacio medible de R y la sigma álgebra de Borel, esta función va a resultar ser variable aleatoria si solo si la imagen inversa de la sigma álgebra de Borel, que normalmente es lo que se define como la mínima sigma álgebra de esa función, está totalmente contenida en la sigma álgebra del espacio medible original. Entonces alguien dirá, oye, ¿y esto qué tiene que ver con lo que demostramos ahorita? Ah, pues si se fijan, aquí estamos tomando la imagen inversa de una sigma álgebra muy especial, la sigma álgebra de Borel, y esta imagen inversa de esta sigma álgebra nos sirve para definir un concepto nuevo que es la mínima sigma álgebra generada por una función. Y tener este concepto, vamos a ver más adelante, que es muy útil cuando se quiere demostrar que algo es variable aleatoria, si solo si ocurre alguna otra cosa. Ya es como una manera bastante más avanzada que en un primer curso de probabilidad de escribir que algo sea variable aleatoria, escribirlo de esta forma. Y este concepto está basado totalmente en lo que acabamos de demostrar, en que la imagen inversa de una sigma álgebra es sigma álgebra, en particular la imagen inversa de la sigma álgebra de Borel, pues va a resultar ser esta sigma álgebra que quiero hacer énfasis en que es muy útil y bastante importante. Pero bueno, habiendo ya comentado esto, no me queda nada más que darte muchísimas gracias por haber visto este video.